La oposición sin cabeza, de Vaca. El entorno político nacional se encuentra en un momento de tensión. Nos encontramos a días del inicio de las campañas en donde se elegirán más de 20,000 cargos de elección popular el próximo 6 de junio. Los diferentes partidos políticos mueven sus piezas en el tablero de ajedrez, buscando posicionarse en las elecciones intermedias. De acuerdo con diferentes encuestas publicadas en El Financiero y la de Buendía y Márquez para El Universal, conocidos diarios golpeteadores de la Cuarta Transformación, Morena y sus aliados estarían arrasando en los próximos comicios. Ambos sondeos de opinión le otorgan 64% de aprobación al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y eso que tienden a cucharear sus encuestas. A pesar de temas polémicos como la candidatura de Félix Salgado Macedonio en Guerrero, el partido en el poder se quedaría por lo menos con 11 gubernaturas y con la mayoría en la Cámara de Diputados. En cuanto a la intención de voto, El Financiero informó que Morena tendría el 44% de los votos, PRI y PAN 10% cada uno, y el PRD con 3%. La coalición Va por México sería derrotada 2-1 por Morena. Los cuadros políticos de la oposición a la 4T están escasos. La incursión de Diego Fernández de Ceballos a las redes sociales muestra la búsqueda de una figura mediática que buscará poner algunos temas en la discusión pública. A pesar de su evidente desgaste y sus manchas de corrupción. A nivel regional, el PRI estará cediendo diversas posiciones sin oponer gran resistencia y tratará que la caída no sea tan estrepitosa como en 2018. Para el PRD, el único objetivo es mantener el registro como partido político. El escenario del PAN es distinto. Sus gobernadores forman parte de la Alianza Federalista, que se ha mostrado en contra de la mayoría de las decisiones del presidente López Obrador, de manera concreta por la distribución del presupuesto a las entidades federativas y de la estrategia de salud contra el COVID-19, en franco golpeteo político. Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, es uno de los personajes que están al frente de la Alianza Federalista. La Fiscalía General de la República, FGR, solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del gobernador tamaulipeco, quien es acusado por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal. Cabeza de Vaca acusó de un supuesto uso faccioso de la justicia donde no hay delito y aseguró que las acusaciones que hay en su contra son con propósitos políticos y electorales, como si su golpeteo hacia el presidente AMLO no fuera político y electoral. El caso tamaulipeco es muy especial. El estado se encuentra en una zona geoestratégica, a un costado del Golfo de México, en donde se encuentran las reservas más grandes de petróleo del país. Además, se encuentra en la denominada Cuenca de Burgos y es frontera con Texas, Estados Unidos. Asimismo, es una región que desde hace décadas es disputada por diversos grupos delictivos, como el Cártel del Golfo y los Zetas. Los asesinatos en contra de migrantes en San Fernando y recientemente en Camargo nos muestran la expansión y penetración que ha tenido el crimen organizado en el tráfico de personas. El poder político local se ha involucrado con el crimen organizado desde por lo menos hace 30 años. Gobernadores como Manuel Cavazos, Tomás Yarrington, Eugenio Hernández y Egidio Torres Cantú han sido señalados, investigados y algunos encarcelados. Francisco García Cabeza de Vaca no solo es acusado por la FGR, también es investigado por la Agencia Antidrogas DEA y el Departamento del Tesoro en Estados Unidos por fraude bancario, lavado de dinero y por supuestos nexos con el Cártel del Golfo. Además, existe un informe de la DEA de una supuesta reunión de García Cabeza de Vaca con Joaquín El Chapo Guzmán y Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública del panista Felipe Calderón. En México, la trama de Emilio Lozoya Austin y los sobornos de Odebrecht también ha salpicado a Cabeza de Vaca. El gobernador de Tamaulipas fue señalado por el exdirector de Petróleos Mexicanos, Pemex, Emilio Lozoya,
de aceptar sobornos cuando fue senador del PAN a cambio de votar a favor de la reforma energética impulsada en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Las diversas investigaciones y el intento de desafuero a Francisco Cabeza de Vaca se da ante un retroceso de la Alianza Federalista y el arranque del proceso electoral. Por el momento la oposición se encuentra sin cabeza de vaca y sin cabeza literalmente. No hay alguna opción viable que pueda enfrentar a la 4T, ni gobernadores ni empresarios, ni expresidentes, tampoco Ricardo Anaya viajando en metro o el jefe Diego en Twitter. Les queda poco tiempo, por lo cual serán derrotados por la aplastante victoria de Morena. Informó Mr. Politicón, nos vemos el próximo video. He sido objeto de infamias y persecuciones políticas. No, Francisco. No es persecución política, se llama justicia. Las instituciones del Estado no te quieren someter. Ellas trabajan para proteger. La Fiscalía General de la República, como órgano independiente, solicitó a la Cámara de Diputados iniciar un proceso de desafuero contra ti por delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. No, Francisco, no se trata de castigar a la oposición. Se trata de castigar a quien haya cometido un delito. Francisco, el que nada debe, nada teme. Hace unos días, la Fiscalía General de la República le solicitó a la Cámara de Diputados iniciar el proceso para quitarle el fuero al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por delincuencia organizada, enriquecimiento inexplicable y lavado de dinero. No es la primera vez que un gobernador del PRIAN es acusado por este tipo de delitos, pero sí es la primera vez que tenemos una fiscalía completamente autónoma que se encarga de instrumentar acciones para evitar que algún gobernante esté por encima de la ley. La historia de Cabeza de Vaca se cuenta por sí sola. Fue acusado por robo de armas en Texas, en donde estuvo preso. Hay evidencias de que hizo negocios multimillonarios con los hijos de Marta Sagún. Y hay acusaciones de la DEA por nexo con el crimen organizado, convirtiéndose así en el quinto gobernador de Tamaulipas del PRIAN vinculado a la delincuencia organizada. Algunos gobernadores del PRI y del PAN gobiernan como mafiosos. Se tapan sus corruptelas, sus negocios, sus complicidades. Por eso ahora van juntos en una alianza, porque se aferran al poder. Ellos también fueron los que se opusieron a que hubiera una fiscalía independiente para que llegue la justicia que el pueblo de México tantos años esperó. Pero el pueblo de México ya despertó y en este 2021 va a volver a escoger la transformación para descabezar de una vez por todas a la corrupción. En los gobiernos del PRIAN se reprimió al pueblo. En 2006 se cometió una de las peores masacres de nuestra historia. En Atenco, la extinta Policía Federal y las autoridades municipales arrasaron con las y los manifestantes. Siempre pusieron por encima sus intereses para proteger sus privilegios y no para cuidar al país. Por eso Fox priorizó la construcción del aeropuerto en Texcoco por encima de sus pobladores. Está claro que esa estrategia no funcionó. Por eso, el presidente de manera valiente ha decidido cambiar la estrategia. Ya no podemos ignorar el daño colateral, no podemos acostumbrarnos a despreciar la vida humana. Hoy estamos regenerando la vida pública y las autoridades están al servicio del pueblo. No olvidemos el verdadero rostro del neoliberalismo, el de quienes están dispuestos a todo por regresar al poder. La estrategia en esta cuarta transformación es diferente, porque para recomponer el tejido social se busca brindar oportunidades a todas y a todos. ¿Sabes quién está detrás del movimiento conservador Sí por México y la perversa alianza electoral Va por México? Nada menos que Claudio X González, empresario que financió en 2006 la campaña de guerra sucia contra Andrés Manuel,
donde invirtieron miles de millones de pesos mintiendo que era un peligro para México, para después robarse la elección. En 2012, orquestaron una nueva guerra sucia y compraron la presidencia. Y en 2018, hicieron todo para impedir el cambio que México necesitaba. Él ha sido un gran beneficiario de contratos millonarios en los gobiernos corruptos neoliberales, y desde hace años pretenden comprar la vida pública con el poder económico. Este 2021 nuevamente hará todo para detener la Cuarta Transformación. Él es el verdadero jefe de la tóxica alianza electoral del PRIAN, a quienes somete y manipula a su voluntad. Ellos son el movimiento que dice sí a la corrupción, sí a la impunidad, sí a la pobreza. En los gobiernos de Morena, nos ocupamos de quien más lo necesita, entregando los apoyos directo a la gente y combatiendo la corrupción. Extirpemos al PRIAN. Morena es la esperanza de México. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.